eso he decidido, ¿verdad?, compartir con ustedes en esta mañana estos versos de las Escrituras, y quisiera que los fuéramos a leer. Quiero leer de la versión Reina Valera 60, capítulo 21, de los versos 15 al verso 19. Una narración muy particular. La palabra del Señor lee así, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Algunos teólogos entienden que este pasaje, junto con una porción de la última parte del capítulo 20 del Evangelio según San Juan, es posteriormente añadido a lo que en la antigüedad o los primeros padres de la Iglesia conocieron como el Evangelio según San Juan. Algunos teólogos dicen que esta intención del capítulo 21 y esta narración de esta aparición de Jesús tiene la intención de seguir señalando el amor, la ternura con que trató a sus discípulos y trató a aquellos en quien él confiaba y en quien había depositado para que continuasen una obra extraordinaria. Y me llama la atención porque algunos teólogos entienden y dicen: y después de haber narrado las otras apariciones, la muerte y la resurrección, posiblemente se quedaba en el tintero un detalle que, para poder seguir aclarando lo que el Señor y el Espíritu Santo haría en la vida de los apóstoles y de los discípulos, era necesario aclarar este encuentro de Jesús con Pedro. Así que entendemos nosotros que gloria a Dios, porque podemos ver la culminación de esta experiencia y de esta relación de Jesús con Pedro, y que esta culminación se da, como les decía ahorita, en un momento muy particular. Se da en el momento donde ya Cristo es glorificado, donde ya Cristo ha terminado su obra en la tierra y ahora está dando los últimos toques para que la Iglesia comience a tomar su papel protagónico y continúe haciendo la obra extraordinaria del Padre de poder reconciliar a Dios, a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Así que yo entiendo que esta experiencia de Pedro nos puede a nosotros arrojar mucha luz en momentos donde la religiosidad y las presiones de la vida nos llevan en algunas ocasiones a claudicar, y por qué no decirlo, sin querer queriendo, o muchas veces tomando malas decisiones, negar al Señor. Sin embargo, qué bueno es saber que el Cristo resucitado
no quería dejar, como decimos en el buen argot, ningún cabo suelto. La resurrección de Jesucristo iba a manifestar la esperanza, iba a manifestar la relación que los hombres podían tener y pueden tener con Dios. Y iba a manifestar sobre todas las cosas, no solamente una nueva relación, sino que los hombres y las mujeres podían vivir en una comunión y en una relación con Dios desde otra perspectiva, desde la perspectiva del perdón y sobre todas las cosas de una restauración integral. Así que esta aparición de Jesús, que para Juan, uno de los versos, es la tercera, para los que pueden contemplar la Escritura, viene siendo la séptima aparición de Jesús. Es la tercera para Juan porque esta era la tercera vez que se aparecía a un grupo de apóstoles. Pero si usted toma el orden cronológico de las apariciones, pues ahí la va a encontrar como si fuera la séptima aparición del Cristo resucitado a sus amigos y a sus discípulos. El Cristo resucitado desea restaurar el corazón y la vida de sus discípulos para poder ellos llevar a cabo la gran comisión. Y yo creo que nosotros tenemos que ponernos en esa perspectiva y permitir que el Espíritu Santo no solamente restituya nuestra relación con Dios, sino que en esa relación con Dios sea restituido todo el ámbito de todo nuestro ser, la psiquis, la mente, las intenciones, nuestras agendas, y inclusive hasta el cuerpo también se ha restaurado y se ha tocado por la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús conocía la intención de sus amigos y de sus discípulos. Habían vuelto a pescar, habían tenido una experiencia traumática, habían tenido una experiencia difícil y habían vuelto a lo que sabían hacer. Ellos sabían pescar. Y ahora Jesús se les aparece en esta escena en particular. Se les aparece en la escena del pasado. Se les aparece en la escena de lo que ellos intentaban hacer y resolver. Ellos querían dar continuidad a la vida. Esto será siempre un paradigma de los hombres y de las mujeres. Que la vida tenga una continuidad, que la vida tenga una razón de ser. Sin embargo, aquí el autor se encarga de aclararnos que si Cristo no aparece en la escena, aunque aparezca en la escena posiblemente en que usted y yo no deseemos que aparezca, Él aparecerá y enderezará y pondrá en su justa perspectiva el llamado que nos ha hecho para ser sus discípulos. Así que se aparece en el momento menos inesperado. Se habían ido a pescar y para colmo no cogen ni una sardina. Las perspectivas de vida, las agendas que ellos habían establecido no estaban dando al traste. He repetido esto constantemente y yo creo que es fundamental para poder tener la palabra se me viene en inglés, un momento de realidad, ¿no? Un cotejo de realidad. Y yo creo que es fundamental que nosotros entendamos que el Señor nos ha permitido nacer y ubicarnos en el contexto del Puerto Rico del 2011, no del Puerto Rico del 2025. ¿Qué usted quiere decir con eso? Que usted quisiera nacer posiblemente en otra época para no enfrentarse a los problemas y a las circunstancias difíciles, pero el Señor nos ha permitido nacer aquí. Así que tenemos que seguir viviendo aquí. Porque quisiéramos cambiar el ambiente en que estamos, quisiéramos cambiar algunas de las circunstancias en que estamos.
Sin embargo, el Señor se aparece en tu vida y desea que estés con Él en este tiempo en particular. Y yo creo que eso es fundamental que nosotros lo podamos tener presente. Porque, nota aclaratoria, aprendemos a apreciar lo que tenemos. Aprendemos a poder lidiar con las circunstancias que tenemos. Y podemos apreciar que lo que tenemos es mucho y no poco. Como el paradigma que tiene el mundo. Esto nos ayuda a cambiar ese paradigma. ¿Y cuál es ese paradigma? Que lo que yo tengo es poco. Que lo que yo tengo es menos que otros pueden tener. Que lo que yo tengo no es suficiente y necesito más para poder lograr algo. Cuando Cristo aparece en la barca de tu vida, estos paradigmas, estas formas de interpretar la vida son aclarados para darle la continuidad correcta que Él desea para tu vida y para la mía. Así que Jesús se aparece en medio de una tarea infructuosa, en medio de un momento donde aparente y alegadamente no hay resultados obvios. Llevan toda la noche pescando. Inclusive, cuando se va a referir al personaje de Pedro, nos pinta un Pedro despojado de todo el uniforme de pescador y se había quedado en ropa interior porque necesitaba ejercer todos sus esfuerzos para lograr una pesca, pero aparentemente eran las 5, las 6 de la mañana, ya rayaban las 6:30, 7 y no habían pescado ni una sardinita. Es ahí donde entonces aparece Jesús en la playa, como algunos 300 pies, de donde estaban los discípulos, estos 7 discípulos, pescando. Y ahí entonces Jesús comienza a hacer una labor extraordinaria con uno de ellos. Y ese se llamaba Simón, el hijo de Jonás, mejor conocido como Pedro. Pero me llama la atención el segundo aspecto. Número 1, hemos visto que se aparece siempre Jesús en la escena de donde estamos, independientemente que usted haya tenido éxito o fracaso. Y en segundo lugar, me llama la atención que Juan es el primero que avista a Jesús. Juan es el primero que se da cuenta que allí en la playa hay un personaje. Algunos que tratan de buscar, ¿verdad?, las interpretaciones de la Escritura dicen posiblemente el cuerpo glorificado de Jesús era distinto, era algo extraordinario. Y aunque conocían los gestos y las formas del Maestro, pero como que no le podían conocer bien. Otros sencillamente dicen que era tanta la impresión de volver a ver al Maestro que como que, pero de verdad es ese. No sé si a usted le ha pasado cuando ve a algún querido familiar o amigo que hace tiempo que no lo ve y de momento lo ve, como que uno lo mira bien, pero de verdad eres tú. Que no es una pregunta quizás que esté fuera de lugar, es la forma en que nosotros nos expresamos. Así que Juan es el primero que avista a Jesús. A 300 pies de la playa, allí está Jesús haciendo un buen desayuno para sus muchachos. Obviamente Pedro sigue siendo Pedro. Pedro es un poquito impulsivo y Pedro es un tipo asertivo. Vamos a hablar de forma positiva. Pedro es asertivo. Así que Pedro no solamente se queda mirando, y Pedro responde a la pregunta de Juan. ¿Será? Ese parece como el Maestro. No muy bien. Juan había terminado de hablar cuando ya Pedro se había vestido y se había lanzado al mar al encuentro con Jesús. Y es aquí en este momento quizás lo menos que puede pensarse Pedro. Vuelvo a enfatizar en el primer punto que habíamos establecido, cuando Cristo se aparece. Posiblemente Pedro se lanzó porque él es asertivo, ¿no? Él desea corroborar lo que está sucediendo. Él es el Maestro y no se puede dejar esperando. Vamos para allá. Así que en esa asertividad Pedro llega a la orilla, y Pedro posiblemente no se esperaba este encuentro de esta manera. Reconoce al Maestro de la manera en que pica el pan, como decimos en buen puertorriqueño, de la manera en que pone la forma, las brasas, el pescado,
Así que los reconocen. Antes de eso ya había ocurrido un milagro. Ya habían recogido una pesca extraordinaria cuando el maestro les había dado instrucciones.